Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Anoche en Washington, D.C., pasadas las 9 de la noche, una pareja de novios salió del Museo Judío, donde se había llevado a cabo un evento, una fiesta. Ellos eran Yaron, de 30 años, y su novia Sara, de 26. Él había comprado un anillo de compromiso. La próxima semana iban a viajar a Jerusalén y allí Yaron le iba a decir a Sara que quería casarse con ella. Eran una pareja feliz. Trabajaban en la Embajada de Israel en Washington. Y tuvieron la desgracia, el infortunio, la maldita mala suerte de que en las afueras del Museo Judío estuviera esperándolos un hombre envenenado por el odio. Ese hombre de 31 años, llamado Elías Rodríguez, había viajado desde Chicago por avión hasta Washington y tenía una pistola 9 milímetros. Tenía esa pistola legalmente, estaba autorizado a portar esa arma de fuego. Rodríguez disparó sobre Yaron y sobre Sara y en cuestión de segundos los mató a ambos. Fue particularmente terrible porque ella sobrevivió a los primeros disparos y consiguió arrastrarse por la vereda y de una manera precaria, heroica, sentarse. Y Elías Rodríguez, el miserable terrorista llamado Elías Rodríguez, que se creía con derecho a matar a esta pareja solo porque eran judíos, recargó su pistola 9 milímetros y volvió a disparar sobre el cuerpo herido de Sara. En total quedaron 21 cartuchos de la pistola 9 milímetros y 2 cuerpos exangües sin vida. Así reportó la televisión española. Sara Milgrim y Yaron Lisinski murieron al instante. Acababan de salir de un acto en el Museo Judío de la capital. Paseaban con otras 2 personas que resultaron ilesas. Según la policía, el autor de los disparos usó una pistola que dejó caer allí mismo. Luego se dirigió al museo. Llegó muy agitado y pedía ayuda. Pensábamos que era una víctima, dicen testigos, que relatan que luego llegó la policía y confesó el crimen a los agentes. Libertad para Palestina, gritó ya con las esposas puestas. Las autoridades lo identifican como Elías Rodríguez, de 30 años y residente en Chicago. No tiene antecedentes y tampoco la policía lo tenía en el radar. Ese sujeto, ese bicho humano llamado Elías Rodríguez, ni siquiera es palestino. Y si odiaba a los judíos, entonces podría haberse ido a la Franja de Gaza y alistarse, enrolarse en la banda terrorista Hamás, ¿no? Pero no siendo palestino, eligió pasar a la historia de la infamia, a la historia universal de la infamia, matando a 2 judíos perfectamente inocentes, Yaron y Sara, que no le habían hecho nada a él y no le habían hecho nada malo a nadie, y que además eran pacifistas, que creían en el diálogo entre Israel y Palestina. Y va este idiota malvado y los mata como si fueran sujetos que merecían morir de esa manera, ¿no? Es terrible. Cuando pasan estas cosas, yo quedo devastado, ¿no? Y sobre todo quedo profundamente descorazonado de la especie humana. El FBI trata el crimen como posible delito de odio e investiga vínculos terroristas. La Fiscalía todavía no ha presentado cargos. El tiroteo se ha producido en una de las zonas más vigiladas de Washington.
El Museo Judío está ubicado frente a las oficinas del FBI y está cerca del Capitolio y la Casa Blanca. Yaron Lisinski había nacido en Alemania y emigrado a Israel con 16 años. Su novia, Sarah Milgrim, nacida en Kansas City, tenía doble nacionalidad israelí y estadounidense. Ambos trabajaban en la Embajada de Israel en asuntos de política internacional. El embajador de Israel ante la ONU dice que el crimen nace de las críticas a la ofensiva de Israel en Gaza, que el gobierno israelí califica de antisemitas. ¿Por qué los mataron? Los mataron porque eran judíos. Punto. Por eso los mataron. ¿Por qué Elías Rodríguez odiaba a los judíos? Porque era un hombre que necesitaba odiar a alguien, supongo, ¿no? Es un sujeto envenenado, emponzoñado, lleno de odio. Eligió odiar a los judíos. Nadie inocente, nadie que cree en la paz, merece morir como murieron Yaron y Sara. Unas muertes tan horribles, ¿no? Rematándolos cuando ellos, ya malheridos, se aferraban a la posibilidad de sobrevivir y estaban arrastrándose por la acera. Cambiar la caserina y dispararles varios tiros más. Luego arroja el arma, la pistola 9 milímetros, y entra al museo y finge ser un visitante más y no el asesino, pero el embuste le duró poco y acabó confesando el crimen y dijo que lo hacía en venganza por Gaza, en venganza porque los palestinos no pueden ser libres, ¿no? Pero, ¿qué habían hecho Yaron y Sara contra él o contra los palestinos de Gaza? ¿Qué habían hecho ellos para merecer estas muertes horribles? Es un imbécil, es un idiota, pero hay un montón de imbéciles en el mundo, ¿no? Los idiotas son como las hormigas, están por todas partes. Pero este es un idiota que tenía una pistola legal, 9 milímetros, y es un idiota que estaba absolutamente enceguecido por el odio. Qué peligro, ¿no? Un idiota con una pistola lleno de odio, qué peligro. Esto es lo que pasó. Desgraciadamente es muy fácil en este país para que los idiotas consigan armas de fuego, ¿no? Este idiota jamás debió tener un arma de fuego y la consiguió fácilmente. Y por eso mató a 2 judíos inocentes ayer. Un testigo del crimen se quiebra al relatar los hechos. Lo increíble es que salieron 2 parejas juntas conversando del Museo Judío ayer pasadas las 9 de la noche. Y este miserable de Rodríguez se ensañó con una de las parejas y la otra quedó ilesa, salvó la vida, ¿no? ¿Cómo es el azar, no? I was walking by and a guy came up and looked like a gun. I couldn't tell what it was, but I heard it afterwards, the shots, and he shot this young couple. And he ran inside and yelled something. I couldn't make it out what he said. He just ran up. It was terrible. ¿Cómo es posible que en estos tiempos, si eres un judío y estás caminando por las calles de Washington, tu vida corre peligro? ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a ese nivel de miseria, de abyección, de vileza? ¿Cómo es posible? Una pareja de jovencitos judíos que soñaban con casarse hayan sido asesinados a sangre fría. El embajador de Israel en Washington, D.C. relató que esta pareja se quería mucho y soñaba con casarse y que el novio había comprado ya el anillo. Couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. It's a young couple about to be engaged.
The young man purchased a ring this week with the intention of proposing to his girlfriend next week in Jerusalem. They were a beautiful couple who came to enjoy an evening in Washington's Cultural Center. Dijo también que el pueblo judío resistirá y sobrevivirá a estas infamias. I will say this. We are a resilient people. The people of Israel are resilient people, and the people of the United States of America are resilient people. Together we won't be afraid, together we'll stand, and we're going to overcome moral depravity of people who think that they're going to achieve political gains through murder. Habla una jefa policial anoche después del crimen. We believe the shooting was committed by a single suspect who is now in custody. Prior to the shooting, the suspect was observed pacing back and forth outside of the museum. He approached a group of 4 people, produced a handgun, and opened fire, striking both of our decedents. After the shooting, the suspect then entered the museum and was detained by event security. Once in handcuffs, the suspect identified where he discarded the weapon, and that weapon has been recovered, and he implied that he committed the offense. Todo esto es profundamente perturbador, ¿no? Perturbador. El primer ministro de Israel, Netanyahu, describió al asesino Elías Rodríguez como un terrorista brutal. Lo que resulta más llamativo y desconcertante es que es un terrorista que elige matar judíos inocentes, no teniendo él antepasados palestinos, ¿verdad? No siendo él, en apariencia, una víctima del conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Digo, si fuera un palestino que ha perdido a su mujer y a sus hijos en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces uno diría, bueno, puedo entender que era un hombre roto, quebrantado, porque los soldados de Israel habían matado a su familia y él quería venganza. Pero no, este era un sujeto que seguramente sus antepasados eran latinoamericanos, ¿no? Supongo. Elías Rodríguez, nacido en Chicago, estudió en la Universidad de Illinois, estudió filología. ¿Cómo así un sujeto de apellido Rodríguez se convierte en un terrorista pro-palestino? ¿Cómo así? ¿Por qué necesita matar judíos? Entonces sale Netanyahu a describirlo como un brutal terrorista, que lo es y que merece el más severo de los castigos. Last night in Washington, something horrific happened. A brutal terrorist shot in cold blood a young, beautiful couple, Yaron Lishinsky and Sarah Milgram. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were planning to start a new and happy life together. Well, that tragically did not happen. Yaron and Sarah weren't the victims of a random crime. The terrorists who cruelly gunned them down did so for one reason and one reason alone. He wanted to kill Jews. Dijo Netanyahu que este miserable Rodríguez gritaba lo mismo, liberen a Palestina, que los cánticos que proferían a gritos los terroristas de Hamas el 7 de octubre de madrugada cuando invadieron los kibbutz de Israel. And as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. On that day, thousands of terrorists stormed into Israel from Gaza. They beheaded men, they raped women, they burned babies alive, they butchered 1,200 innocent people and took 251 innocent people hostage to the dungeons of Gaza. Yo estoy con Israel, por supuesto, ¿no? Yo estoy con Israel. Y no es lo mismo que unos terroristas palestinos entren en Israel con la enloquecida
sanguinaria determinación de matar gente inocente, familias inocentes, invadiendo casas de casas en los kibutz y matando familias inocentes que estaban durmiendo. Eso no es lo mismo a que luego Israel entre en la franja de Gaza a buscar a esos terroristas palestinos de Hamás. No es lo mismo. En el primer caso, los terroristas entraron a matar familias inocentes. En el segundo caso, los soldados de Israel entran a Gaza a matar terroristas palestinos. ¿Mueren inocentes como parte de la campaña militar de Israel en Gaza? ¿Mueren inocentes palestinos? Desgraciadamente sí. Y eso no se puede aplaudir, es una tragedia. Pero han muerto palestinos inocentes porque los soldados de Israel buscaban a los terroristas de Hamás, quienes deliberadamente se confundían o se agazapaban o se escondían entre los palestinos inocentes. Esta es la verdad de las cosas. Es distinto un terrorista palestino que entra a una casa a las 6 de la mañana en Israel o que entra a un festival de música y que mata indiscriminadamente a la gente inocente solo porque es judía, a un soldado de Israel que está persiguiendo a un terrorista palestino de Hamás. Son cosas distintas, son cosas distintas. Netanyahu dice que estos terroristas son iguales a los nazis. A short time afterwards, Chancellor Scholz of Germany visited Israel. And after he saw the horrors, he said to me, "These Hamas terrorists are exactly like the Nazis." He was right. And if they could get away with it, these Hamas terrorists would have slaughtered every last Jew on earth. Pero además es cierto, los terroristas de Hamás podrían haber elegido renunciar a la violencia y tratar de gobernar bien al pueblo palestino en la Franja de Gaza, y no lo hicieron. Ellos estaban absolutamente obsesionados con una idea maléfica: matar judíos. Entonces ellos han provocado esta herida terrible en el conflicto, ¿no? Es una herida terrible. Y el señor Netanyahu tiene razón cuando dice que estos gritos de "Viva Palestina libre" son los cánticos neonazis de nuestro tiempo y sirven de pretexto moral para matar judíos inocentes, como esta pareja que fue abatida anoche en Washington. For these neo-Nazis, Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. They don't want a Palestinian state. They want to destroy the Jewish state. They want to annihilate the Jewish people who've been in the land of Israel for 3,500 years. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murderers with the ultimate prize. Well, for 18 years, we had a de facto Palestinian state. It's called Gaza. And what did we get? Peace? No. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. Pero tiene razón Netanyahu, tiene razón. Y entonces él acusa al francés Macron, al británico Starmer y al canadiense Carney de, en el fondo, estar protegiendo a Hamás. Porque lo que quieren esos tres líderes, jefes de Estado, es que Hamás siga gobernando la Franja de Gaza. Won't be surprised to learn that Hamas thanked President Macron and Prime Ministers Starmer and Carney for demanding that Israel end its war in Gaza immediately. Hamas was right to thank them, because by issuing their demand, replete with a threat of sanctions against Israel, not Hamas, these three leaders effectively said they want Hamas to remain in power. They want Israel to stand down and accept that Hamas's army of mass murderers will survive, rebuild, and repeat the October 7th massacre again and again and again, because that's what Hamas has vowed to do. Por eso, y sin ambigüedades, Netanyahu acusa a estos tres líderes, Macron, Starmer, Carney, de estar del lado equivocado de la historia.
I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state, from which Hamas will again seek to destroy the Jewish state. Una pausa y regresamos enseguida.